Bienvenidos nuevamente a la clase de base de datos 1. En esta ocasión vamos a hablar sobre las restricciones y las claves en el modelo entidad-relación. Un esquema de desarrollo entidad-relación puede definir ciertas restricciones a las que los contenidos de las bases de datos se deben adaptar. En esta sección se examina la correspondencia de cardinalidades y las restricciones de participación, que son dos de los tipos más importantes de restricciones. La correspondencia de cardinalidades o razón de cardinalidad expresa el número de entidades a las que otra entidad puede estar asociada vía un conjunto de relaciones. La correspondencia de cardinalidades es la más útil describiendo conjuntos de relaciones binarias, aunque ocasionalmente contribuye a la descripción de conjuntos de relaciones que implican más de dos conjuntos de entidades. Para un conjunto de relaciones binarias R entre los conjuntos de relaciones, llamémoslas A y B, la correspondencia de cardinalidades debe de ser de cualquiera de las siguientes: de 1 a 1, de 1 a varios, de varios a 1 o de varios a varios. Una cardinalidad de 1 a 1, una entidad, digamos, en el primer grupo, se encuentra asociado a lo sumo a una entidad en el segundo grupo. Por ejemplo, en este caso tenemos que cada una de las entidades del primer grupo se encuentra asociada a una entidad del segundo grupo. En este caso, A está asociado a X y B está asociado a Y, así como C está asociado a Z. Cuando hablamos de una cardinalidad de 1 a varios, una entidad en un conjunto de entidades puede estar asociado a varias entidades en otro conjunto de entidades. En este ejemplo podemos ver que la entidad A se encuentra asociada a X y a Y, mientras que B puede estar solamente asociada a una entidad. Si tuviéramos más entidades en el segundo grupo, pues podríamos hacer más asociaciones. En este ejemplo solamente se muestra que A está asociada a 2, pero en realidad A podría estar asociada a más entidades. La cardinalidad varios a 1 implica que varias entidades de un conjunto de entidades pueden estar asociadas a una misma entidad de otro conjunto de entidades. En este ejemplo tenemos que A y B se encuentran asociadas a X. También podríamos tener el caso de que solo una entidad se encuentre asociada a otra entidad en el otro conjunto. Por último, tenemos la cardinalidad de varios a varios. En este tipo de cardinalidad, varias entidades de un conjunto de entidades pueden estar asociadas a varias entidades de otro conjunto de entidades. En este ejemplo podemos ver que tenemos A está asociado a varias entidades, así como X también está asociado a varias entidades del otro conjunto. La correspondencia de cardinalidades apropiadas para un conjunto de relaciones en particular depende obviamente de la situación del mundo real que estamos tratando de modelar. Es decir, que dependiendo de nuestro modelo podemos utilizar la cardinalidad de 1 a 1 o la cardinalidad de 1 a varios o la cardinalidad de varios a unos o de varios a varios. Todo va a depender de la situación en la que nos encontremos. Ahora vamos a hablar de lo que son las restricciones de participación. La participación de un conjunto de entidades E en un conjunto de relaciones R se dice que es total si cada entidad en E participa al menos en una relación en R. Si solo algunas entidades en E participan en una relación en R, la participación del conjunto de entidades en la relación R se llama parcial. Por ejemplo, se puede esperar que cada entidad préstamo esté relacionada con al menos un cliente mediante la relación prestatario. Lo tanto, la participación del préstamo en el conjunto de relaciones prestatario es total. En cambio, un individuo puede ser cliente de un banco que tenga una cuenta, pero no necesariamente va a tener un préstamo. Entonces, en este caso, la participación del cliente en la relación se puede decir que es parcial, ya que no todas las entidades clientes tienen un préstamo, pero sí todas las
Los préstamos obligatoriamente van a estar relacionados con un cliente. Ahora vamos a hablar de las claves. Es necesario tener una forma de especificar cómo las entidades dentro de un conjunto de entidades dado y las relaciones dentro de un conjunto de relaciones dado son distinguibles. Conceptualmente, las entidades y relaciones individuales son distintas desde una perspectiva de base de datos. Sin embargo, la diferencia entre ellas debe expresarse en términos de sus atributos. Por lo tanto, los valores de los atributos de una entidad deben ser tales que permitan identificar unequívocamente a la entidad. En otras palabras, no se permite que ningún par de entidades tenga exactamente los mismos valores de sus atributos. Una clave permite identificar un conjunto de atributos suficientes para distinguir las entidades entre sí. Las claves también ayudan a identificar unequívocamente a las relaciones y así distinguir las relaciones entre sí. Una superclave es un conjunto de uno o más atributos que tomados colectivamente permiten identificar de forma única una entidad en el conjunto de entidades. Por ejemplo, el atributo ID cliente del conjunto de entidades cliente es suficiente para distinguir una entidad cliente de otras. Así, ID cliente es una superclave. Análogamente, la combinación de nombre cliente e ID cliente es una superclave del conjunto de entidades cliente. El atributo nombre cliente de cliente no es una superclave porque varias personas podrían tener el mismo nombre. El concepto de una superclave no es suficiente para lo que estamos tratando de analizar, ya que como se ha visto, una superclave puede contener atributos innecesarios. Si K es una superclave, entonces también lo es cualquier subconjunto de K. A menudo interesan las superclaves tales que los subconjuntos propios de ellas no son superclave. Tales superclaves mínimas se llaman claves candidatas. Es posible que un conjunto distinto de atributos pudiera servir como clave candidata. Supóngase que una combinación del nombre cliente y la calle cliente es suficiente para distinguir entre los miembros del conjunto de entidades cliente. Entonces, el conjunto ID cliente y el conjunto nombre cliente, calle cliente son claves candidatas, aunque los atributos ID cliente y nombre cliente juntos puedan distinguir entidades clientes, su combinación no forma una clave candidata, ya que el atributo ID cliente por sí solo es una clave candidata. Entonces, una clave candidata es el conjunto mínimo de atributos que puede identificar una entidad dentro de un conjunto de entidades. Por último, vamos a analizar el concepto de clave primaria. Se usa el término clave primaria para denotar una clave candidata que es elegida por el diseñador de base de datos como el elemento principal para identificar las entidades dentro de un conjunto de entidades. Una clave, ya sea primaria, candidata o superclave, es una propiedad del conjunto de entidades, más que de las entidades individuales. Cualesquiera dos entidades individuales en el conjunto no pueden tener el mismo valor en su atributo clave al mismo tiempo. La designación de una clave representa una restricción en el desarrollo en el mundo real que se modela. Las claves candidatas deben designarse con cuidado. Como se puede comprender, el nombre de una persona es obviamente insuficiente, ya que hay mucha gente que tiene el mismo nombre. La clave primaria se debería elegir de manera que sus atributos nunca o muy raramente cambien. Por ejemplo, el campo dirección de una persona no debería formar parte de una clave primaria porque probablemente cambiará. Los atributos como identidad, por otra parte, es seguro que no cambian. Los identificadores únicos generados por empresas generalmente no cambian, excepto si se fusionan dos empresas. En tal caso, el mismo identificador puede haber sido emitido por ambas empresas y es necesaria la reasignación de identificadores para asegurarse que sean únicos. Esto quiere decir, en pocas palabras, que una clave primaria es un valor único de cada entidad del conjunto de entidades. Por ejemplo, nosotros como individuos, como personas, tenemos un atributo llamado identidad que nos va a identificar de manera única.
Bueno, esto ha sido todo por esta lección. Muchas gracias por su atención.